En nombre de la Facultad de Educación y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio tan importante que nos convoca esta tarde. Les recordamos mantener silenciados los micrófonos mientras cada uno de los ponentes está hablando y también les recordamos que pueden opinar o hacer sus aportes a través del chat o también activar la función de levantar la mano para cederles la palabra. Sin más preámbulo, entonces le doy la bienvenida al docente Edgar y al egresado Mateo, quienes nos estarán acompañando en este conversatorio, el rol del maestro en las elecciones. Bienvenidos y gracias a todos por conectarse. Bueno, muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, que se me está escuchando bien para iniciar? Sí, Mateo, se te escucha muy bien, por lo menos de mi parte. Sí, se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación al evento. Soy egresado de la Facultad de Educación, específicamente de la licenciatura en Lengua Castellana. Y es un gusto estar acá y poder compartir algunos pensamientos en torno a este tema que actualmente y sobre todo en estos momentos está viviendo el país. Un momento de elecciones. Ya vivimos esta semana pasada unas primeras elecciones para Senado, Cámara y las consultas que tuvimos también de cada uno de los candidatos, ¿cierto? En sus coaliciones. Entonces creo que este tema pues cae en el momento perfecto para decir algunas cuantas palabras sensatas, ¿cierto? Bueno, de lo primero que voy a hablar es un poco acerca de cuál es el tipo de práctica pedagógica y educativa a la que está convocado el maestro en un contexto de elecciones políticas como lo es el de Colombia. Acá, pues yo creo que la pregunta es un poco amplia y se presta pues para muchísimas interpretaciones, pero yo creo que en la interpretación está justamente como el sabor que tiene este tema justamente. Yo creo que el tipo de práctica a la que debe estar convocado el maestro o la práctica a la que debe estar ceñido el maestro debe ser una práctica donde muestre la realidad. Yo creo que el maestro no necesariamente tiene que estar involucrado con una ideología política determinada, o el maestro no tiene que estar ceñido a una corriente, ya sea, llámese esta izquierda, derecha o centro, para mostrar un tipo de práctica determinada en cuanto a elecciones se refiere. Yo creo que el maestro en estos escenarios, el tipo de práctica pedagógica que debe mostrar debe ser una práctica de la realidad, ¿cierto? Una práctica donde muestran las cosas como son. Yo esto lo tomo sobre todo desde el punto de vista también de la filosofía, no puedo sacar nada de ahí. Y es que las cosas no se pueden empezar como a mirarlas desde puntos de vista sesgados, ¿cierto? No se puede mirar un tema digamos, llevándolo a la política, aunque hay quienes dicen, y será una postura pues que también es debatida, hay quienes dicen que todo tema de alguna manera es político, que somos seres políticos, como decía Aristóteles, pero yo me voy incluso antes de Aristóteles, ¿cierto? Con incluso la teoría de Parménides, donde dice que las cosas se pueden mostrar tal como son cuando las desvelamos. Entonces, yendo a la práctica pedagógica como tal, yo creo que la condición del maestro en frente, digamos, a la realidad política y de elecciones que está atravesando el país actualmente debe ser esa, una práctica donde se ciña a la realidad, a mostrar las cosas como son, ¿cierto? Mostrar las cosas como son no quiere decir que vamos a leer entonces los programas o las agendas que tiene cada uno de los candidatos o vamos a leer sus planes de gobierno y vamos a comernos eso al pie de la letra. Tampoco quiere decir eso la realidad. La realidad lo que quiere decir es mostrar también
una historia que está ahí, una historia que se ha venido construyendo año tras año, en cada época, en cada año electoral, cada 4 años, ya sea para votar por senadores, por congresistas, por presidente o por lo que sea. La realidad es histórica y es así como hay que mostrarla. Yo no tengo que decir soy de izquierda o soy de derecha o soy de X o tal partido para hablar de algo. Simplemente tengo que mostrar y decir históricamente cuáles han sido las consecuencias que eso ha traído. Entonces, eso es como desde ese punto de vista lo que considero que debe ser la práctica pedagógica. Y yo creo que la pedagogía se ciñe también en mostrar las cosas como son, ¿cierto? Aunque, claro, ablandándolas un poquito dependiendo del público, pero creo que en ese ablandamiento, si se quiere decir así, también se muestra la realidad, ¿cierto? Otra cosa es lo de cómo puede emerger el sujeto político con postura o con un posicionamiento ético o político en la voz de un maestro en su práctica educativa. Esta pregunta me hace pensar es en el nacer, ¿cierto? En una especie de cómo puede parirse un profesor, cómo puede parirse críticamente, cómo puede emerger de cada docente una voz crítica frente a una cuestión política, ¿cierto? Bueno, yo creo que de alguna manera también, y aquí me remito nuevamente a la cuestión de la historia, todo profesor debe ser también un conocedor de los hechos históricos. No estoy diciendo que un conocedor de la historia en general, ¿cierto? De qué pasó en la prehistoria y cuáles son las diferentes épocas y conocer al pie de la letra, no. Pero sí de los hechos al menos más sustanciales. Aquí se podrá también hacer la crítica de que, bueno, todo hecho histórico también está plagado de posturas políticas. Eso en cierta medida es así, pero yo creo que uno puede coger las cosas y empezar a analizarlas para tomar postura de ellas, porque si yo analizo un tema político siendo progresista, voy a sesgar el tema hacia el progresismo o voy a llevar el tema hacia el progresismo. Lo mismo sucederá si soy, no sé, si yo apoyo o si estoy a favor, por ejemplo, del neoliberalismo o si estoy a favor de posturas más radicales de izquierda, pues eso puede sesgar de alguna manera el punto de vista crítico del docente, porque ahí yo creo que se pierde lo crítico. Cuando se toma postura ideologizando un tema en particular, se pierde la condición crítica. La condición crítica, a mi juicio, es separarse del tema que se está criticando y mirarlo en su, digamos, en su totalidad, ¿cierto? Sin ningún tipo digamos, sin ningún tipo de acercamiento a él emotivo. De ahí que yo considere que el maestro deba ser también, aparte de un conocedor de la historia, un profesor con capacidad de discernimiento, con capacidad inferencial, con capacidad lógica, para saber hasta dónde puede decir algo, sin caer pues en una postura que pueda tomar de determinada manera, ¿cierto? Es decir, yo creo que el profesor puede tomar partido sin tener partido, si se quiere pues mirarlo de esa manera. El profesor debe tomar partido de la realidad sin ser de un partido específico. A eso voy. Por ahí estaba pensando como claro, no, somos maestros, hay que hablar de pedagogía, hay que citar tal vez algunos pedagogos, y se me ocurrían nombres, por ejemplo, Freire, pero yo dije, si cito a Freire, se va a asumir entonces que estoy asumiendo una postura progresista, porque por ahí leyendo algunas obras de él, algunas teorías,
me encuentro con que para él la función del maestro, más que enseñar, es también la de tomar una postura, la de tener una preparación científica y por ahí derecho una actitud progresista. Esta cuestión del progresismo puede llevar como a entenderse como que va más hacia allá, ¿cierto? Como hacia a una izquierda extraña. O al menos así es como se podría llegar a asumir, o al menos así es como se asume hasta que no haya como un esclarecimiento de lo que puede ser el progresismo. Bueno, y finalmente, ¿cuál es el papel del estudiante o cuál es el lugar que debe ocupar el sujeto de conocimiento estudiante en un diálogo sobre elecciones políticas en este país de Colombia? Yo creo que el estudiante es ante todo un sujeto que se debe formar a partir también de la realidad. Yo no le puedo decir a un estudiante, no sé, que todo es una maravilla cuando afuera están estallando bombas. Yo no le puedo decir a un estudiante que la realidad política y social está bien porque hay comida en casa, cuando en otros países diariamente mueren 200, 300 personas a causa de bombardeos. Yo no puedo decirle a un estudiante que la realidad social y política de Colombia, y bueno, la realidad social y política en general está bien cuando hay países donde hay, no sé, desabastecimiento. Yo creo que la realidad se debe mostrar. Claro, mostrarla como es, sin caer como en tendencias. Por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento entre Rusia y Ucrania es una cuestión que es alarmante y preocupante, pero no podemos caer caer en la tendencia de que Rusia de que Rusia estaba ocupando el papel de malo, ¿cierto? O de mala, si la asumimos pues en femenino, como lo indica su mismo nombre. Rusia no se puede entender como la mala, o al menos de facto no se puede entender como la mala. Yo creo que ahí es donde entra la realidad, ¿cierto? Si escucho a Ucrania o si escucho a la OTAN o si escucho a Estados Unidos, también tengo que escuchar a Vladimir Putin, también tengo que escuchar a los rusos. No me puedo quedar solo con una postura. A eso me refiero a lo que el maestro debe mostrarle a sus estudiantes, mostrarles la realidad con un sentido crítico para que los estudiantes puedan ser partícipes y sujetos de la realidad también. Y como afirmé antes, no se puede mostrar solamente una parte. No, yo no puedo mostrar que aquí todo está bien si en este otro lado las cosas están mal. Debo mostrar las dos cosas, aunque en un lado estén mejor y en el otro peor. La realidad es eso, mostrar las cosas como están ahí. Y bueno, no sé si fui claro o no sé, pero bueno, eso es como lo que pienso sobre este tema de las elecciones. Y creo que un error, ya para concluir, un error grave que no puede hacer un docente es decir en un aula de clase por quién votó o por quién va a votar o por quién deberían votar. Lo más sensato que yo pienso es que diga o que manifieste simplemente la coherencia del pensamiento crítico que se debe tener a la hora de ir a ejercer su derecho al voto, manifestar las consecuencias sociales y políticas a las que se está enfrentando el país, es decir, mostrar la realidad y que la realidad sirva de reflexión para que se pueda tomar una postura. Claro, no todos los estudiantes pueden votar, pero que al menos desde temprana edad puedan empezar a desarrollar una postura que posteriormente les pueda llegar a servir. Eso es como lo que tengo para decir así inicialmente. Gracias. Bueno, Mateo, muchas gracias a ti. Me corresponde entonces ya en este momento eh, presentar como mis puntos de vista a la luz de estas preguntas que Mateo respondió también en virtud de su reflexión y de su análisis. Bueno, en primer lugar, pues gracias a la facultad y a la oficina de egresados por invitarme.
Me gusta mucho que esté este espacio dentro de la universidad, es necesario, es necesario tener muchos más espacios, de tal manera que podamos contribuir a la formación política de los estudiantes en la universidad y también pues servir como un escenario de discusión y de diálogo para los egresados. De tal manera que muchas gracias, me alegra, estoy viendo nombres aquí conocidos, entonces un saludo muy especial para egresados y estudiantes que hemos tenido, con los que he tenido oportunidad de compartir en algunos escenarios académicos. Me alegra ver aquí los nombres. Vamos a tener oportunidad más adelante, ¿no? Después de que yo presente mis inquietudes, mis planteamientos y hagamos un breve diálogo, Mateo y yo, pues escucharles también posturas e inquietudes y preguntas. Yo quiero compartir, traigo también unas ideas creo que cortas, pues tenemos como meta que cada uno se ocuparía de en 10, 15 minutos proponer su análisis. Entonces, permítame, yo les comparto rápidamente mis puntos de vista. Bueno, hay una primera pregunta que es ¿cuál es el tipo de práctica pedagógica y educativa a la que está convocado el maestro en un contexto de elecciones políticas como el de Colombia? Sobre esta pregunta podríamos tener también múltiples debates y además muchas posibilidades de análisis a partir de muchos elementos, pero yo voy a proponer estos 4 asuntos y bueno, tendremos oportunidad de discutirlos. Entonces, en primer lugar, estoy señalando que la práctica pedagógica educativa debe proponerse, formar una expectativa respecto a la necesidad de la formación política y democrática. Tenemos escenarios educativos, escuelas y también facultades o programas académicos en educación superior, donde en momentos pareciese que el sistema político del que participamos no se constituya en un objeto de reflexión y análisis. Asimismo, el lugar que ocupamos como ciudadanos o como sujetos políticos en una realidad histórica concreta y a la vez en un territorio determinado y en medio de unas poblaciones o conjunto también de iniciativas políticas. Entonces, me parece importante señalar que la escuela debe afirmar permanentemente, y ese es un papel que le toca al docente también, la necesidad de que ella sea un espacio, un escenario donde se forma al sujeto político. Ese es un escenario de formación del sujeto político. Y también para quienes asumimos que este sistema político en el que nos encontramos con todos sus defectos y sus deficiencias es un sistema político posible, que lo llamamos Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces asumir y favorecer que una escuela debe permitirse formar en torno a la democracia y al papel de los sujetos en esa democracia. De tal manera que este es un asunto fundamental en una práctica pedagógica y todo sujeto de cualquier área de conocimiento estaría llamado a contribuir a fortalecer la democracia desde la facilitación de la formación política de los sujetos. Importantísimo en una práctica pedagógica que podamos reconocer las nociones, las representaciones, las creencias, los puntos de vista, los conceptos también y los saberes que tienen los sujetos que participan del espacio pedagógico. Es decir, que nos corresponde poder acceder a los acumulados culturales de los estudiantes en términos de sus representaciones políticas y de sus creencias. Las familias tienen trayectorias también en términos experienciales y también de saberes en relación con lo político y con la democracia en el país, con la historia política del país. Las familias van generando también unos idearios y unos imaginarios en los niños, en las niñas, en los jóvenes, y por lo tanto necesitamos hacer diálogos con esas representaciones que configuran las familias.
Los niños y las niñas llegan con preguntas a la escuela, han ido con preguntas en estos días sobre lo que pasa en Ucrania, han ido con preguntas sobre el momento electoral por el que atravesamos, de tal manera que la práctica pedagógica es reconocer esas inquietudes y reconocer también las maneras como se está leyendo una realidad política y una coyuntura política determinada. Entonces, ese es como un criterio pedagógico a considerar, reconocer aquellas representaciones, nociones, percepciones que sobre lo político tienen los sujetos que van a la escuela. En tercer lugar, estoy planteando que, y lo coloco así, como conversaciones en torno a la democracia representativa y participativa, entender, por ejemplo, que este hecho electoral es parte de lo que concebimos como democracia representativa y que eso tiene unos alcances y tiene unos límites, que tiene unas posibilidades y que hay unas historias y unas trayectorias sobre la democracia representativa en el país. Conversar sobre esa historia, conversar sobre los actores que han estado protagónicos, que han sido protagónicos dentro de esa historia, conversar sobre los procesos de configuración política de los distintos actores para también poder en lo posible desde el conocimiento del maestro iluminar o ofrecer información acerca de cómo esas configuraciones de los actores políticos se han producido y por lo tanto de qué manera eso también pinta o modela una forma de representación política en la democracia. Implica entonces que se converse sobre los partidos y los movimientos políticos, sobre las ideologías que le dan base y sustento también a los partidos y movimientos políticos, sobre las distintas posturas, lo que significa en Colombia, esto es una discusión además muy interesante acerca de si existe, o sea, si es pertinente hoy hablar de izquierdas, derechas y centros, pero como ustedes han visto, el proceso electoral al que asistimos no ha negado en el discurso social y en el discurso periodístico y en el discurso también de las ciencias sociales y políticas, no se ha negado de que existan posturas ideológicas y políticas de izquierda, de centro, de derecha. La silla vacía sacó también un instrumento para orientar las votaciones donde no solo ponía esos tres espectros políticos, sino que colocaba, ubique candidatos en el centro, en la centroderecha, en la derecha, en la centroizquierda y en la izquierda. De tal manera que esto es importante abordarlo, es importante que sobre ello se hable y se clarifiquen a la luz pues, del conocimiento de los maestros y también de los sujetos que van a la escuela, se clarifiquen esas posturas, digamos, mostrar el panorama plural de posiciones políticas que entran en debate, que entran en discusión y que entran en disputa por el poder político estatal. Propiciar diálogos en ese sentido en torno a las tendencias ideológico-políticas coloca al maestro en una tensión y eso es quizás lo que Mateo ha insistido más y es cómo el maestro establece entonces una postura allí. Y esta pregunta precisamente la hemos formulado en estos términos, de qué manera es posible que emerja el sujeto ético-político en la voz del maestro en su práctica educativa. El docente, ¿qué pasa con la voz del docente? ¿Qué pasa con la postura política del docente, del maestro? Es posible que él pueda presentar su postura política, eso induciría a los sujetos a direccionar sus posturas políticas en la perspectiva del maestro o la maestra. Bueno, ¿qué significa presentar una postura política con niños y niñas? ¿Y qué significaría una postura política presentarla con jóvenes y también, por ejemplo, en la universidad con adultos jóvenes? Es complejo, ¿no? El asunto, ¿por qué? Comparto la postura de Mateo en el sentido de que el maestro no puede adoctrinar, el maestro tiene una responsabilidad en el sentido de no colocar, puede tener postura política, es más, la debería tener, en términos de su configuración como un sujeto político, como un sujeto ciudadano, pero es distinto a que él haga en el escenario educativo escolar una defensa de su postura de tal manera de que la presente como una postura, como la postura política a la que hay que acogerse.
Es más, creo que lo más prudente es, si se quiere, no presentar su propia postura política. Pero en asuntos políticos es a veces difícil no plantear posturas políticas, porque muchos asuntos que entran en la discusión social, en el debate cultural, en las tensiones que se proponen a la cultura, exigen del maestro también una postura, exigen lecturas del maestro, exigen posicionamientos, exigen además conocimiento científico-social del maestro y exigen también posicionamientos éticos y políticos y morales. El último debate sobre el aborto en Colombia le planteaba retos a la escuela. ¿Qué puede decir la escuela sobre ese debate? ¿Qué puede decir el maestro o maestra? Debates sobre derechos humanos, sobre igualdad, desigualdad, sobre violencia política, sobre asesinato de líderes sociales, implican que en alguna medida el sujeto maestro se vea llamado y convocado a presentar una postura política. Entonces, la postura política no es solo una postura respecto en elecciones, respecto a un partido, un movimiento político, a una ideología determinada, sino a lecturas e interpretaciones acerca de los fenómenos y de los hechos y situaciones que marcan la vida de un colectivo, de una comunidad política. Por lo tanto, es complejo poder establecer hasta dónde la voz del maestro, digamos, se contiene en el sentido de presentar una postura ideológica y cuando el maestro está convocado a poder señalar su propia postura en la medida en que él es una voz que existe en el escenario pedagógico. Ese es pues un debate. Entonces, yo propongo aquí varios elementos. El maestro puede tener un proyecto societal, y además es interesante. A ver, puede defender, puede idealizar proyectos societales. Y es interesante porque la escuela misma ya plantea proyectos societales. Un programa educativo puede plantear un proyecto societal. Si yo estoy hablando, por ejemplo, soy un docente en ciencias sociales, es muy probable que la transmisión de los contenidos y las finalidades que tenga esa transmisión de contenidos esté hablando o esté haciendo referencia a un ideario en términos de proyecto societal. De tal forma que esto es importante reconocerlo en el sentido de que el maestro lo puede tener eh, y hasta lo podría exponer, pero eso es distinto a decir que su proyecto societal es el proyecto societal o que su ideario de sociedad es el que se debe realizar o que además esa es la doctrina que el otro sujeto debe apropiar. No, eso sí sería precisamente un ejercicio digamos, de leal con la misma condición del maestro, que debería es contribuir a que la pluralidad de propuestas y de, digamos, proyectos societales puedan presentarse, de tal forma que el maestro tiene la necesidad de presentar las distintas posibilidades que existen en términos de los proyectos societales existentes, en grupos, en movimientos, en partidos. Aún así, el sujeto maestro puede ser un constituyente de nuevos órdenes sociales y políticos. Y esto hay que considerarlo porque el sujeto docente no es un sujeto aséptico políticamente. Él puede decir que no enuncia su postura política, pero es muy probable que muchos de los enunciados que transmita a partir de sus interpretaciones de distintos fenómenos esté planteando una postura política, de tal manera que complejo sobre ciertos asuntos no dar cuenta de una postura política. El docente también puede ser un defensor y promotor de estructuras sociopolíticas establecidas, de estructuras sociales y políticas establecidas, pero deberá estar alerta con cómo no sugerir que esa defensa y esa promoción de una estructura establecida es la defensa que tienen que hacer los otros y es la única defensa posible. O sea que el docente se debate entre esa configuración subjetiva en términos éticos y políticos de una postura en el mundo y aquello que puede transmitir y que puede compartir. Por lo tanto, insisto en que la postura del docente es sobre todo una postura en la conversación. Al punto
que en esa conversación ese sujeto docente o maestro deberá estar abierto a que se le interpele, y a que se le cuestione y a que se le critique. Su voz, por lo tanto, es una entre otras. Su palabra conduce a reconocer las otras voces. Su voz contiene un decir, un discurso, una postura, o quizás eh, sus mismas discusiones internas respecto a su propia postura. No como doctrina su voz, ni como verdad absoluta, sino como una búsqueda. Pero esto es una manera de leerlo, una manera de proponerlo, no tiene que ser. Yo lo estoy proponiendo. O sea, la voz de uno es una búsqueda. Y creo que permite establecer un diálogo mucho más tranquilo. Por lo tanto, la comunicación se da sobre la base de que estamos también construyendo unas, unas maneras de estar en una comunidad política. Esa comunicación de la voz debe propiciar diálogo, preguntas e interpretaciones de los estudiantes. En la decisión, o sea, cuando se va a transmitir decisiones político-electorales, hay que tener cuidado pedagógico, ¿sí? Yo diría, por ejemplo, que ahora lo que nos corresponde como maestros en distintos contextos, desde la escuela básica hasta la escuela superior, presentar el mapa político electoral en Colombia, es presentar las tendencias ideológicas en Colombia, es presentar posiblemente trayectorias, no posiblemente, no corresponde presentar las trayectorias en la historia política de los partidos y movimientos que están presentes. Es en momentos también establecer lecturas críticas del accionar político de los diferentes actores, desde la derecha hasta la izquierda, de tal forma que los estudiantes, eso sí, exige del docente también información y cuidado, al punto que el docente podrá decir, o el maestro podrá decir, se hasta acá, o esto es lo que creo saber, para mantener también su propia voz bajo sospecha. Entonces me parece importante que aquí tengamos apertura a que por lo menos el mapa político electoral, todas las posibilidades electorales se presenten y en lo posible también se presente información y conocimiento en torno a las propuestas y posturas ideológicas y políticas. El maestro puede establecer críticas contextualizadas históricamente sobre el devenir de los actores y su participación en el poder institucional y estatal. Creo que eso es una responsabilidad ética, es una responsabilidad además política y pedagógica del sujeto docente. Él deberá apropiarse de trayectorias de los distintos actores políticos para también poder establecer críticas, porque esa es una forma de contribuir al fortalecimiento de la democracia. Y hay una medida ética de sus actuaciones, en términos de ser un sujeto político, su compromiso con la construcción de lo público y de una concepción legítima de la democracia, es la medida ética de sus actuaciones. Es decir, la defensa de la democracia, pero tendrá también que establecer en qué sentido está defendiendo la democracia, o sea, o cuál democracia está defendiendo. Pero hay un llamado a que tenga un compromiso fundamental con la construcción de lo público, lo que a todos nos compete. Y asume la contradicción y el conflicto político como posibilidades de profundización democrática. Es posible la contradicción, es posible la discusión, es posible que en una conversación con estudiantes hayan contradicciones y de eso puede haber apertura para que los estudiantes puedan manifestar con libertad sus puntos de vista o sus preguntas o sus inquietudes o sus percepciones, de tal manera que la escuela misma se convierte o se constituye en un ágora donde las distintas posturas se conversan y se debaten. Por último, ¿cuál es el lugar que ocuparía el sujeto de conocimiento, el estudiante, en un diálogo sobre las elecciones políticas en Colombia? Aquí es importante diferenciar los diálogos y la transmisión según las edades. Es muy diferente uno poder conversar con niños, niñas, con jóvenes. Un niño llegaba donde mi esposa, que es profesora en la básica, con cuartos y quintos, y le dijo, profe, ¿es cierto que Petro es un hombre malo? Eh, eh, ¿Qué significa establecer un diálogo con ese niño o niña que llega con una afirmación de ese orden? ¿Qué se le puede decir? ¿Qué se le puede responder? De tal manera que en esas edades
hay un compromiso quizás mucho mayor también con lo que se pueda transmitir como respuesta a esa inquietud. Escuchar y dialogar en torno a los saberes, opiniones y percepciones de los estudiantes para identificar sus representaciones de lo político y lo político electoral en las formaciones culturales. O sea, diálogo, reconocimiento de la voz del sujeto estudiante como un sujeto que piensa, que tiene trayectorias políticas, que tiene posturas también, de tal forma que él es un sujeto que entra en la discusión con su saber y con sus representaciones, y favorecer, por lo tanto, también la generación de preguntas y de posicionamientos políticos por parte de los estudiantes, de tal manera que el docente pues no podrá juzgar, no podrá tener una actitud señaladora, estigmatizadora, adoctrinadora, sino que era propiciar el diálogo a partir de la multiplicidad de lecturas que los mismos estudiantes van configurando sobre el mundo político y las realidades políticas. Hasta aquí pues, Mateo, de tal forma que dejo de compartir. Bueno, entonces, Mateo, te propongo, pues yo tenía una pregunta para Mateo solamente a la luz de lo que nos presentó y pues te propongo de una vez la pregunta y ya vos me dirás y abrimos un espacio de conversación con los quienes están participando acá en este espacio. ¿Qué te parece, Mateo? ¿Lo hacemos así? Sí, me parece bien. Bueno. Sí, me parece bien así. Muy bien. Voy a empezar con esto. Voy a proponerte esta pregunta. En estos días que hemos estado en elecciones, obviamente yo he estado intencionando pedagógicamente una presentación del mapa político electoral en Colombia y también he intencionado lecturas críticas un poco sobre, aparte de nuestra historia política. Yo no he dicho, me han preguntado abiertamente cuál es mi voto, o sea, por quién votaría. Obviamente no lo he dicho, aunque pueda expresar con mi lectura y análisis de realidad política ya una postura probablemente. Pero hay estudiantes que se han arrimado y me han preguntado, profesor, ¿usted por qué va a votar? Ya independientemente del espacio pedagógico. Entonces, ese diálogo yo lo veo posible. Yo quisiera saber, desde tu punto de vista, qué ocurre si el estudiante solicita del docente una clarificación de su postura política e ideológica y a la vez le pide que le cuente de su decisión electoral. Creo que ya. Sí. Bueno, listo. Yo creo que no es realmente necesario que el maestro le diga al estudiante, voy a votar por Fajardo, voy a votar por Federico, voy a votar por Petro, voy a votar por Rodolfo. Yo creo que no es realmente necesario. Yo creo que cuando el maestro muestra la realidad social del país y luego muestra, sin ningún tipo de sesgo ni intención política, muestra que está proponiendo cada candidato a modo de información. Al contrastar esa información con la realidad política, ya el estudiante puede saber por quién votar, ¿cierto? ¿Qué le hace falta al país? Pero acá yo creo que se sigue cometiendo, o al menos, no sé, hay como un problema, y es que estamos como ante un ideal, porque puede que lo que esté prometiendo X o Y candidato todavía sea algo vago o puede que ni lo haga, ¿cierto? Entonces, si yo le digo a un estudiante, no sé, en Colombia el salario mínimo es muy bajo, este candidato propone subir o no sé, subirlo sustancialmente hasta 2 millones, entonces vota por ese candidato. Yo creo que eso no se puede hacer porque estoy ante algo que no es real, ¿cierto? Yo sigo insistiendo en mostrar las cosas como son y si
realidad se muestra utópica decir eso también. De hecho, vuelvo y me remito, yo también estudié filosofía, me gusta muchísimo. Aristóteles en la política dice algo así como que la política no es un estado ideal, no es algo abstracto, sino que la política es un modo de mostrar las costumbres, de mostrar cómo se interrelacionan, de un modo de mostrar cómo se interrelacionan las costumbres de las personas, sus vidas, pero en casos reales, ¿cierto? Entonces, yo voy también como un poco a eso. No es necesario que yo le diga a un estudiante por quién votar, sino mostrarle lo que hay. Y si yo veo inconsistencias en lo que hay, decir también cuáles pueden ser esas inconsistencias, pero manifestarlas mostrando los hechos, las evidencias reales, efectivas, que estén ahí. Porque yo puedo decir, no, a mi juicio, el mejor candidato es este, ¿cierto? Porque me parece que su plan de gobierno está pues muy completo, le propone al país justamente lo que necesita, entonces para mí hay que votar por él. Pero estoy ahí todavía ante algo que no es real, ante algo que puede ser falaz. Estoy ahí ante algo que no se sostiene en ningún hecho, sino simplemente en palabras. ¿Cierto? Y eso es algo que se ve en todos los candidatos. Yo creo que ni siquiera uno tiene certeza de por quién está votando. Uno no sabe realmente en qué se está sosteniendo su voto, porque esto lo hemos visto y sucede muchísimo, que un candidato en plenas elecciones, perdón, en plena campaña, dice voy a rebajar el SOAT porque está muy caro. Se posesiona, pasa, no sé, los 4 años y el SOA nunca rebajó. Y mucha gente seguramente votó por él soñando en que el SOA iba a bajar, pero eso nunca sucedió. Entonces yo creo que incluso el voto de uno de forma particular que cree tener la postura política muy clara, no se sostiene sobre una base real, que es lo que debería ser. Entonces siempre estamos ante algo utópico, ¿cierto? Incluso uno está ante algo utópico y yo creo que de ahí mismo arranca el hecho, o ahí empieza el hecho de que uno no pueda decirle a alguien por quién votar porque ni uno mismo sabe si si en eso que crees va a ser cierto o va a ser falso. Yo creo que con mostrar la realidad la misma realidad ya está dando una postura a la persona, al estudiante. Vale. Bueno, yo tengo ciertos matices o sea, para interpretar eso que propones, o mejor, yo le propondría matices a tu lectura en el sentido de que el maestro o maestra, digamos, apela a la información y al conocimiento que tiene sobre la realidad política y sobre la historia política para hacer transmisión a partir de ese conocimiento. Aquello que estás nombrando como presentar la realidad, en la voz del maestro dependerá de cómo ese maestro se haya comprometido con el conocimiento y análisis de esa realidad y por lo tanto cómo haya interlocutado con las distintas ciencias sociales y humanas que producen conocimiento sobre esa realidad política. Entonces, en ese sentido, presentar la realidad implica en lo posible acercarse a un conocimiento científico-social de nuestra historia y de nuestro devenir político. ¿Cómo determinar que el conocimiento acumulado en un maestro o maestra es, digamos, suficiente para poder presentar con rigor y con relativa objetividad, esta es la realidad, y decirlo? ¿Qué podría definir o determinar qué indicador dice eso que está presentando el profesor es la realidad? Porque es muy probable que lo que el profesor presente no sea la realidad, sino su lectura de la realidad, a la luz de la información con la que cuenta. De tal manera que siempre habría allí un nivel de incertidumbre importante en el sentido
de hasta dónde el conocimiento que tenemos de nuestra realidad misma, de nuestra realidad política y social, pueda ser suficiente para poder señalar una lectura misma de la realidad. Pero de ahí, y por eso el compromiso del maestro o maestra en una elección o en cualquier escenario de formación política, que el docente tenga que comprometerse con un acercamiento al conocimiento de las realidades políticas y sociales y por lo tanto proponer aquello que sabe como un saber también parcial y un saber en construcción, de tal manera que el sujeto siempre pueda tener, o mejor, que se convoque a la sospecha sobre aquello que el mismo sujeto maestro propone como una lectura de realidad. Entonces, Mateo, hay preguntas. Hay una pregunta en el chat y Danover quiere intervenir. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos a Danover? Porque tenemos cierto pocos minutos. ¿Qué decís vos, Mateo? A Danover y luego leemos la pregunta. Bueno, ahí está la pregunta de Jonathan. Qué bueno. Qué pena, profe. También Listo. tenemos una pregunta en el chat para responderla. En el chat, sí. La del chat acá De Facebook, de Facebook. Ah, de Facebook. Ah, bueno, muy bien. Entonces tenemos Entonces, dos ahorita la preguntas. respondemos. Muy bien. Entonces le damos la voz a Danover y ya luego leemos las preguntas. Listo. Vale, Listo, pues, aunque Catherine, tengo por ahí una cosita para decir sobre la realidad. Sí. Pero Vale. listo, demos de la voz a Danover y ya luego pues hablo. Vale, ahorita la incorporas en tu Sí. intervención. Listo, Danover, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y vos qué? Este tema me interesa mucho. Yo soy una persona que me considero activo políticamente, no en cuestiones de partidos, sino en cuestiones políticas, como tal. Hay varias cositas que de cierta forma siento que deben de aportar mucho, incluso deberían incorporarse al momento de comenzar a hablar de elecciones, que es en donde está centrada en la educación política. O sea, quién es el dueño como tal o quién es que está a cargo de esa educación política. Si somos verdaderamente los docentes, por tener esa disposición y ese oficio como tal de educar, es decir, de incorporar a aquel joven, a aquel adolescente a una vida social que pues, conlleva unas responsabilidades constitucionales y también desde el centro de la familia. Porque al momento de nosotros hablar de política, olvidamos un poco de dónde está, a quién es que estamos cultivando, qué persona es la que, o qué persona y qué familia es que verdaderamente afectan estas situaciones en cuestiones electorales, porque a partir de ahí es donde se comienza a tomar una posición. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que soy alguien de derecha y resulta que la familia de uno de los chicos es de izquierda, y yo comienzo con mis posiciones derechistas, pues no estaría de cierta forma afectando una formación política en base a su tradición familiar, ¿cierto? Bueno, Se fue Danover. Se perdió la conexión. Danover ya terminó. Sí, es No que sé. se desconectó, parece que se desconectó Mateo. Pero bueno, pero tú ibas a decir algo, dale. Y ahí tenemos también a Andrés Felipe, acaba de levantar la mano y tenemos las dos Antes preguntas. que hagan las intervenciones primero, Y ¿no? ya luego, listo, vale, pues, y ya luego nosotros, Caterine nos va a informar hasta qué horas tenemos, porque creo que también hay unos tiempos. Entonces te propongo que leamos las dos preguntas y Caterine nos va a leer la del Facebook Live. Tenemos una pregunta de Jonathan Sucerque aquí en el chat que dice, ¿cómo desligar la realidad de las posturas políticas personales? Creo que está direccionada también a esto que planteaba Mateo, de tal forma que ahí toma nota. ¿Cómo desligar la realidad de las posturas políticas personales? ¿Sí? Esa es una inquietud de Jonathan. No sé, Catherine, si nos lee la pregunta que está en Facebook Live. Claro que sí. Primero, nos hacen un saludo al profesor Edgar, la egresada Priscila Muñoz, le envía un saludo muy especial y también Daniel Toro le envía un saludo muy especial al profesor.
Qué bien, Tenemos qué bueno, gracias, entonces a muchas Luis gracias, Miguel. igualmente. Listo, tenemos a Luis Miguel Rúa. Él nos hace dos preguntas. La primera, ¿las personas en Colombia tienen su intención y ejecución de voto basándose en el asunto económico o en el asunto educativo? Siendo una u otra la respuesta, ¿por qué se da eso? Ya, ¿La muy puedes bien. repetir, por favor? Claro que sí. Las personas en Colombia tienen su intención y ejecución de voto basándose en el asunto económico o en el asunto educativo. Siendo una u otra la respuesta, ¿por qué se da eso? Muy bien, muy bien, Catherine. Tomamos nota. Gracias. Entonces, escuchemos a André Felipe. Y ya, yo, hasta ahí, Catherine, ¿hasta qué horas tenemos, por favor? Podemos irnos hasta las 7:30 si desean. Todo ese espacio ahí, caramba. Bueno, yo no tengo problema, pues, listo. Entonces, escuchamos a André Felipe. Andrés. Hola, buenas noches a todos y todas. Los encuentro Yo, muy Andrés. bien. Gracias, Saludo muy especial para vos, profe. gracias. Siempre fue un escenario de construcción de sujetos políticos y obviamente en estos escenarios te recordamos mucho. Yo creo Gracias. que muy necesario siempre saber una postura, ¿cierto? Creo que ante la barbarie, ante la desigualdad social, ante lo que pasa en el país, hay que hacer lectura del contexto. Entonces no podemos ir yendo como si no pasara nada. Es por eso que siempre lo ha plantado o lo planteó Paulo Freire, y es que el accionar del maestro es ante las injusticias sociales. Entonces yo creo que más allá de uno ir en el deber ser, demostrar lo que puede hacer un candidato o no, creo que es muy necesario siempre asumir una postura. Es como si un maestro, sobre todo universitario, no hubiera asumido una postura en 2016 con el plebiscito. ¿Qué mensaje nos deja el maestro, cierto? Entonces creo que en esa misma construcción y de construcción, claro, quizás no podamos compartir siempre políticamente con el compañero, con el familiar, incluso con el maestro, pero claro que es necesario saberlo, eso es necesario, esa discusión es necesaria, ¿cierto? Esa cuestión es necesaria siempre saberse. Y vuelvo y reitero, desde el accionar del maestro siempre es importante saber su posición política por, por, su, por su labor, por su conocimiento, por su referencia ante el estudiante, ¿cierto? Porque ante los vacíos que puede existir en la sociedad, en la familia, en la calle, en el deporte, está la escuela y está el docente. Entonces creo que en ese escenario siempre va a ser necesario, siempre va a ser muy, muy, muy necesario. Muchas gracias. Y tú, Andrés, qué pena, Mateo, pero una pregunta, Andrés. Y tu visión o tu lectura acerca de, de la, ya no de la postura política respecto a distintos temas, sino respecto a elecciones, ¿qué pensás? Frente a las elecciones, claro que tiende a ser muy importante. Yo me reitero, es que hay que hacer lectura del contexto. Estamos saliendo de una pandemia, estamos en un momento de desigualdad impresionante, el hambre, lo que está pasando en muchas casas, porque el porcentaje es muy alto de que personas que solamente están comiendo 2 veces en el día, ¿cierto? Y obviamente no se irá a cuestionar a las personas por qué no están votando, ¿cierto? Claramente, primero es más importante conseguirse la comida, la dormida, pero obviamente creo que en términos de elecciones es muy necesario preguntarnos, salir a votar. Yo hice un ejercicio este fin de semana y al notar tantas personas que no votaron, ¿cierto? Es triste, es complejo, pero en el escenario que tenemos nosotros es súper importante, es más que necesario, ¿cierto? Cuestionarnos por qué no estamos votando, por qué sí votamos, por qué votamos por este, por este. Es una discusión que, que ni siquiera tiene que ser cada 4 años, ¿cierto? Eso es una constante, porque entonces cuando va a haber ese ejercicio real de cambio. Mucha gente lo ha mencionado, es que es en las urnas, es en las urnas. Esto ya llegó el momento en las urnas, ya la gente estuvo en la calle, ya asesinaron un montón de personas. Entonces, creo que en elecciones es más que necesario. Y creo que es un ejercicio constante, porque lo político siempre está. La vida es política realmente, y no es simplemente asociar un partido o una ideología. Somos sujetos políticos, siempre estamos en construcción y construcción. No sé si respondo a tu pregunta, profe. Leo, sí, sí, claro, claro, claro que sí, te agradezco mucho, hermano. Muchas gracias y muy Gracias. bueno escucharte y verte aquí. Gracias. Profe, siempre un gusto escucharte. Un gran abrazo.
Ujú, lo mismo. Bueno, Mateo, ¿qué tal si escuchamos? Danover volvió a alzar la mano. Priscila, ¿cierto? Priscila que alza la mano. Qué bueno saber de Priscila acá. Asombroso encontrarnos en este espacio. Entonces, Hola, escuchamos a profe. Priscila. ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Cómo estás, profe Edgar? Bien, ¿y tú? Qué bueno. Bien, súper bien en la vida laboral, en el aula, en todo esto que, por lo que tanto pues luchamos en la academia. Ajá, qué Pues bien. yo tengo como una postura, profe, de hecho pues como basada en todo lo que estamos viviendo ya como personas, profesores ya laboralmente vinculados, y es cuando ahorita, pues es que desde Facebook lo comenté y no sé si lo alcanzaron a leer, cuando Mateo y usted entraron en diálogo de, bueno, mi posición como con los candidatos, con todo lo que hay alrededor de la política como maestro, pienso que más allá de hablar de un candidato, más allá de hablar de un movimiento político, es como enseñarlos a ellos a ser sujetos honestos, a ser sujetos democráticamente correctos. O sea, para mí, en ese momento yo puedo hablar de Petro, yo puedo hablar de Federico, yo puedo hablar de Fajardo. Ellos en ese momento no les interesa mucho el tema del sujeto como tal, o sea, la personita como tal, sino como formarse como seres democráticos. Ahorita en la elección de personeros les escuchaba yo en medio del aula, ¿y qué me va a dar? No me va a dar de invitarme a la tienda, invíteme, ¿cierto? Entonces yo, muchachos, no, así no es. Mire, fíjese lo que equivale para usted darle un voto a él o darle un voto a ella. Fíjese en las propuestas, escúchelas, léalas, mire que ellos están pasando por todas las aulas, dando su punto de vista y sea muy realista. No, realmente yo sí hice algo y fue sentar como mi posición ante un candidato de personería y fue, o sea, eso no es real, eso no va a pasar, no tiene no tiene como razón, nunca va a suceder. Entonces, fíjese que eso no va a ser. Entonces, más bien, mire que la otra candidata sí está pensando en ustedes, en el bienestar de ustedes, y es ahí en donde yo como docente puedo sentar mi posición política. Venga, fíjese en qué va a votar, no vaya a comprar su voto, ni hoy por un bombón, ni en 4 o 5 años que ya tengan 18 o 20 años por un tamal. Entonces es así, como tan sin filtro. Es lo que percibo y lo que quería compartir con ustedes. Y quiero resaltar pues que me alegra mucho verte, profe, y por acá estar en estos espacios. Priscila, muchas gracias. Qué bien. Te vamos, o sea, tenemos ya tu intervención y creo que Mateo y yo pues haremos una referencia a su intervención tan potente. Mateo, ¿te parece que escuchamos a Danover que se había cortado ahorita para que ya pasemos a una entrega de pues de nuestros puntos de vista? ¿Sí? Escuchamos a Danover entonces y ya tenemos las preguntas. Vale. Danover, volviste. Sí, qué pena, mala conexión. Dale, tranquilo. Para centrarme sobre todo en algo que me inquietó de lo que presentó Mateo, y es que él decía que hay que tratar como de aislar aquellas pasiones, aquellas emociones al momento sí, poder hablar de política, pero no son aquellas pasiones y aquellas emociones como tal la que verdaderamente nos inclina hacia tomar una decisión. Incluso está comprobado eh, científicamente que son las emociones como tal las que deciden lo que queremos, ¿cierto? Hay una posición lógica en la cual se razona, etcétera, pero son nuestras emociones y nuestras pasiones las que nos aventuran o los que nos llevan a tomar aquellas elecciones. Entonces, considero que dentro de lo que estaba haciendo ese reconocimiento de realidad, hay que centrarnos en la realidad de quién. O sea, la realidad que yo construí con la realidad del que el otro está construyendo, de la que el otro ve. Y frente a esas pasiones y esas emociones, sí es necesario evitarlos, es decir, quitar este componente como tal instintivo y al mismo tiempo humano para poder hablar de cierto tema cuando verdaderamente lo que estamos hablando es de cómo decidir, de sobre qué decidir y cómo es que se decide. Porque estamos hablando de dos situaciones, de las elecciones como un mecanismo un mecanismo democrático para elegir a nuestros representantes frente a qué, frente a nuestras emociones, que es una cuestión también cultural, de costumbres y de tradiciones,
o frente a una ética en construcciones sociales. Queda como, pues para mí es un poco complejo también tratar de responder como lo mismo que estoy preguntando, porque centrarme en una posición imparcial también aseguraría que esa parte educativa que nosotros tenemos como docentes, pues cree en los chicos un pensamiento un poco más, de cierta forma, neutral, y que sea la familia como tal que también ayude a cultivar este tipo de educación. Ya, esa sería mi intervención. Danover, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, bueno, que estés aquí con tus posiciones. Bueno, entonces, Mateo, le das y yo ya luego voy a ver con las preguntas tan Listo, listo. interesantes que hay y las posturas. Sí, bastante, bastante. Primero, no, un placer ver a mis compañeros de universidad acá, ¿cierto? Ojalá podamos reencontrarnos en algún momento y tomar café, compartir como tantas veces lo hicimos allá en el campus de Bello. Éramos felices entonces, ¿cierto? Bueno, aquí para ya cerrar, bueno, voy a hacer un comentario sobre lo que es la realidad, pues así como en términos sociales y políticos. Yo creo que sí se puede hablar de realidad, ¿cierto? Y hay cosas que no se pueden negar, hay cosas que no admiten contradicción o diferentes puntos de vista, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo algo tan simple como, no sé, el cielo es azul, yo creo que esa es una realidad que se puede ver, se puede constatar, ¿cierto? Aunque, bueno, hay teorías filosóficas que dicen que hay que dudar incluso de que el cielo existe cuando me acuesto, bueno, pero no voy a irme tan allá, sino a lo social, ¿cierto? Hay cosas que no se pueden negar, lo que se puede tocar y lo que se puede ver es real, ¿cierto? Porque hace parte del mundo tangible, el mundo que puedo ver, ¿cierto? En cambio, hay cuestiones donde hay que hacer una cuestión, lo que yo decía ahorita, lo que debe hacer el maestro, lo que debe tener discernimiento, inferencia, lógica, sobre las cuestiones que no se pueden ver ni se pueden tocar. Por ejemplo, la democracia. Yo no puedo ver la democracia, yo no puedo tocar la democracia, no puedo cogerla aquí y decir, toma la democracia, te la traje, ¿cierto? O conmigo tendrás la democracia. Entonces, hablar de este término de democracia o de democracia representativa o hablar incluso de política como tal, es una cuestión que, digamos, se muestra o digamos, se manifiesta subjetivamente, que depende exclusivamente de la formación que tiene el sujeto de esos temas. Para mí la democracia es lo que me han enseñado que es. No sé, hay una definición, pero las definiciones suelen ser unas cuestiones abstractas. No sé, poder del pueblo. Bueno, ¿y cómo es el poder del pueblo? Entonces, ¿qué es el poder? ¿Cuál es el pueblo? ¿Cómo se manifiesta? El pueblo es a partir de 18, entonces antes de 18 no elige porque no hay pueblo, no sé. Entonces, esas cuestiones de democracia, de política, incluso de educación, son cuestiones subjetivas. Y ahí por eso es que hay que cogerlas con pinza. Y yo apelo a la realidad porque ahí es donde uno se debe intentar separar de esas cosas. Entonces, por ejemplo, en cuestión de democracia, yo no tengo que decirle a alguien por quién votar según mi criterio de la democracia. Yo le digo o yo le manifiesto a alguien la realidad que veo, la realidad que se puede constatar, que se puede ir a ver, que se puede ir a observar, más no la realidad que yo pienso. Yo puedo pensar, este país está en llamas, todos a votar por Petro porque Uribe lo tiene vuelto llama, lo tiene en llamas. Yo puedo decir eso, pero eso es algo subjetivo. En cambio, si yo digo, por ejemplo, el salario en Colombia no alcanza para subsanar los gastos
y muestro las cuentas de cuánto se puede gastar en promedio un ciudadano en servicios públicos, en arriendo, en alimentación, en transporte. Ahí estoy mostrando una realidad. A esa realidad me refiero yo. A esa realidad es a la que se debe apelar, es una realidad objetiva, porque se puede ver, se puede ir cualquiera puede darse cuenta de eso, ¿cierto? A lo que no apelo es a que yo asuma un criterio o tome una postura política a partir de conceptos subjetivos o a partir de conceptos que son variables. Por ejemplo, el concepto de democracia. Una cosa es la democracia para los griegos, otra cosa es la democracia para los romanos, otra cosa es la democracia para los socialistas, otra cosa es la democracia para los capitalistas, una cosa era la democracia en Francia, otra era en la Unión Soviética, ¿cierto? El concepto de democracia yo creo que se ajusta fácilmente como a la condición política de quien lo mire. Entonces, yo apelo es más a esa cuestión de que las cosas hay que mostrarlas con un sustento que se pueda comparar, con un sustento que se pueda, digamos, mirar en la realidad. Por ejemplo, el hambre. El hambre es algo que se puede ver, que se puede ir a palpar. No es una mentira decir, por ejemplo, en La Guajira hay hambre, porque cualquier persona puede ir a La Guajira y darse cuenta de eso. Entonces cualquier persona puede decir, es real que en La Guajira hay que intervenir, hay que llevar programas sociales, ¿cierto? Pero a partir de una realidad, no algo utópico de que aquí necesitamos esto y aquello, hay que cambiar el país porque estamos sumidos en el caos. Yo creo que esos son discursos sin fundamento. ¿Qué debe evitar el maestro, ¿cierto? Y evitarlos en el aula. Y si en el aula no tengo cómo demostrar un concepto en la realidad, entonces lo más justo es no mencionarlo. A eso es lo que yo apelo. Y por ahí había otra pregunta ya para terminar, es que son muchas cosas, que por qué la intención de voto siempre se va por lo económico o lo educativo. Sencillamente porque son cosas que se muestran ahí todos los días, ¿cierto? Y eso llama, eso llama. Para nadie es un secreto que hay escuelas que están en decadencia, para nadie es un secreto que que a la Universidad de Antioquia, por ejemplo, se presentan 40.000 estudiantes y pasan 3.500. Eso es una realidad, ¿cierto? Entonces, eso llama al voto, eso llama a la gente y de eso lo utilizan mucho, ¿cierto? Por eso es que la intención de voto, a mi parecer, se va tanto por lo educativo y lo económico. El salario es bajo, ¿cierto? Por eso llama el voto. Y bueno, entre tantas cosas yo creo que mejor dejo hasta aquí y si dejé algo me pueden preguntar por ahí. Igual creo que ya se me está acabando el tiempo porque estoy acá también en el colegio y antes pedí permiso para que me dejaran un ratico más y ya Ya te veo van a echar. veo todo apagado ya. Mateo, pero a mí me gustaría antes de que te tengas que retirar, y yo voy a dar unos puntos de vista sobre las preguntas y las afirmaciones también. Eh, Mira, yo pienso, lo que pasa es que hay bueno, tú tienes una lectura de cómo dar cuenta de la realidad, pero las ciencias sociales, la tarea de las ciencias sociales es tratar de construir descripciones, explicaciones, interpretaciones sobre la realidad social, política, económica, cultural. De tal manera que cuando da cuenta de las realidades y las describe o las explica o las interpreta, da cuenta también de los procesos a partir de los cuales esas realidades se constituyeron en tales. Y dentro de la identificación y la descripción de esos procesos, va a dar cuenta del papel de los actores y de los sujetos. Precisamente porque las sociedades y todas las dimensiones que la constituyen son construcciones históricas, sociales, colectivas, son construcciones de los sujetos. De tal forma que si yo voy a dar cuenta de la realidad del hambre en La Guajira,
es imposible entender el hambre en La Guajira sin entender el lugar o el papel de los diferentes actores que han participado de un modo u otro de que el hambre se dé de tal manera, o aquí en la ciudad. Es decir, realidades sociales, históricas y políticas no existen como realidades ahí puestas, como que son naturales porque las producimos, o sea, como que se dieron. No, son producciones nuestras, son producciones de los seres humanos y de los colectivos humanos. Y por lo tanto, la responsabilidad del científico social es tratar de dar cuenta cuál ha sido el papel y la responsabilidad también de los diferentes actores en la producción de una realidad social. En ese sentido, cuando hablamos de la política, ya la política implica que no solo que tú conozcas la realidad, o sea, que tengas elementos, ojalá de la ciencia social, para dar cuenta de la realidad, sino que a la vez tú digas, y frente a eso que conocemos, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué acción, a qué acción conducirnos? Es que la política es de la acción, ¿sí? Y la ciencia política piensa la acción política frente a realidades. Resulta, si tú vas a pensar cómo resolver, o sea, cuando se intentó resolver el problema de la crisis financiera global, o sea, se tuvo que entender quiénes habían sido responsables de la crisis financiera global. De tal manera que cuando se identifican las responsabilidades, se identifican también los procesos. Es decir, las responsabilidades en la producción de procesos sociales y económicos. Entonces, cuando hablamos de política, yo diría que no se trata exclusivamente de que hay una realidad y esa realidad ya me está diciendo qué debo hacer, sino que yo necesito comprender la realidad, o sea, esa realidad que la produjo para poder saber cómo actuar con mayor, creo yo, pertinencia. La corrupción, por ejemplo, ¿cómo vamos a transformar la corrupción si no entendemos de dónde viene? Claro, conocer la realidad de la corrupción, pues ya sabemos que hay corrupción, la atendemos, pero necesitamos explicarla y necesitamos interpretarla para poder proponer también, creo yo, acciones mucho más contundentes o pertinentes, no lo sé. Eh, bueno, Leandro acaba de alzar la mano, o sea que tenemos apertura a otras posturas, pero permíteme, Leandro, qué maravilla que estés aquí, Leandro. Eh, hay varias intervenciones y me gustaría, a partir de las respuestas también que dio Mateo a las preguntas, rápidamente, Danover, ¿quién está a cargo de la educación política? Intento recogerlo de Danover, pero yo sé que quedó corto, pero o sea, solo insistir en que la escuela tiene un papel en la formación política de los jóvenes. O sea, la escuela no se puede negar a eso, porque la escuela está en contextos históricos, sociales y políticos. La producción del conocimiento se da en contextos históricos y políticos y sociales. Por lo tanto, si la escuela niega una lectura del lugar en el que ella está, o sea, deviene como institución, como práctica social, como práctica cultural, pues entonces, ¿cómo poder hacer una transmisión del conocimiento desconociendo el lugar que ella ocupa en un devenir social, histórico y político? Complejo. Yo sé que tú no estás negando eso, no lo estás negando, sino que yo lo quiero reafirmar, y en ese sentido, la educación, cualquier práctica educativa, aún parezca aséptica en términos políticos, eh, o sea, hay detrás diseños políticos. Todo programa educativo en educación superior, si lo miramos, la concepción del programa, el diseño del programa, la estrategia del programa, la finalidad del programa, el propósito con los sujetos, ahí podemos encontrar lógicas políticas que han devenido por prácticas y decisiones y acciones políticas. Entonces, complejo no leerlo en lo que tenemos como realidad educativa y realidades en la generación de conocimiento. ¿Cómo ligar la realidad? Bueno, yo creo que esa sí era muy concreta para Mateo por parte de Jonathan. Yo pienso, bueno, pero sobre ese tema, esto lo he ido aprendiendo en la práctica docente, pero puede ponerse en debate.
En términos de la labor del maestro, a mí me ha sido muy difícil, sobre todo quienes estamos en ciencias sociales y humanas, en ciencias de la educación, que sobre muchos asuntos uno no pueda desplegar una postura, y ya sea política, ética o moral, ¿sí? O espiritual. Me es muy difícil. Al punto que lo que yo pienso ahora es que en la práctica pedagógica lo que uno hace es articular distintos discursos y distintas posturas, pero a la vez distintos saberes. Entonces yo puedo utilizar el conocimiento de las ciencias sociales hasta donde tenga y utilizarlo para poder dar cuenta de una realidad concreta. Pero a la vez yo también soy un sujeto con postura ética y política, de tal manera que yo puedo ofrecer no solo la lectura que la ciencia social produce sobre un fenómeno, sino la postura ética o política del sujeto docente sin colocarla como la postura, como la que tiene que ser, ¿no? Pero el docente puede estar convocado a presentar su lugar, está convocado a presentar su lugar siempre y cuando él no sea un lugar que adoctrine, que eso es muy importante y creo que Mateo, esta es una de las preocupaciones de Mateo, de tal manera que no, estoy totalmente de acuerdo, la postura del maestro nunca puede ser la del adoctrinamiento, porque eso sería precisamente negar o un propósito fundamental de la formación es precisamente que el sujeto pueda darse forma autónoma y libremente. Eh, entonces, creo yo que respecto a esta inquietud, la postura personal, de algún modo, aún hasta en las ciencias sociales, cuando hacemos interpretación, hay posturas, habiendo utilizado métodos científicos. Bueno, ese es un debate largo, pero ahí. Mire, las personas en Colombia tienen su intención y ejecución de voto basándose en el asunto económico, en el educativo. Siendo una otra la respuesta, ¿por qué se da eso? Yo diría dos cosas, aunque esto es opinión, es opinión. Es muy interesante la pregunta. ¿Qué motiva al voto en Colombia? ¿Cuál necesidad, cuál realidad es la que motiva a los sujetos a votar y a tomar determinadas decisiones? Su realidad económica fundamental. Es más, yo diría que su realidad económica juega mucho más que la realidad educativa. La realidad educativa le importa a unos, no a todos, ni siquiera a los políticos que dicen prometer educación en muchos casos, pues, o que tienen algún discurso sobre las necesidades en educación. Pero la realidad económica o las necesidades económicas son fundamentales. ¿Por qué? Porque nos plantean la reproducción de la vida, la reproducción material. De tal manera que la gente siempre, es más, parte de la manipulación emocional que se hace en elecciones, que se hacen aquí en todo el mundo, tiene que ver con la manipulación emocional acerca de las posibilidades de reproducción material de la existencia. Y por eso el asunto económico se vuelve central, porque tiene que ver con cómo yo voy a sobrevivir, cómo va a sobrevivir mi familia y mis seres queridos. Entonces ese es un asunto central. De ahí que la responsabilidad sea también en el término del conocimiento que el maestro y maestra debe tener para formar políticamente, es que tiene que tener un poco de formación en economía, pero es complejo, ¿no? Pero sí debería tener un compromiso. Y si no conoce, entonces decirlo, señalarlo. Ustedes hablarían sobre quién no votar con un joven, un adulto y adulto mayor. Es que en esto, ahora, ah, saliendo en la escuela, de acuerdo con la postura de Mateo, creo que no es correcto uno plantear el por quién va a votar al estudiantado en una práctica pedagógica. Es distinto a los diálogos que se puedan establecer con los sujetos, porque uno en la escuela establece diálogos con los sujetos, ya no solo como, bueno, uno siempre va a tener ahí el rol del maestro o el docente, pero cuando el estudiante le pregunta a uno, el estudiante también quiere que uno establezca desde allí una conversación en la confianza. De tal forma que cuando uno dice por quién va a votar, no tiene que decir, ese es el que debe ser. No, 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 yo puedo decir, mira, yo creo en esto, pero eso no es el que tiene que ser. O sea, que eso no es para usted ni para el otro, es para mí. Y entonces, si yo estoy por fuera de la escuela, pero claro,
A mí me preguntan, ¿por qué no creería que se debe votar? ¿Y por qué creería que se debe votar? Yo le diría, pues mira, yo pienso esto, esto y esto, por esto, esto y esto. Y esto no significa que yo esté coaccionando la libertad del otro para su elección. Yo no estoy determinando ni lo estoy condicionando porque le doy una opinión o simplemente le presento mi decisión político-electoral a una persona. Eso es parte de los diálogos. Ahora, yo no puedo obligar a nadie a que me diga por qué va a votar, porque eso sí es del derecho pues, que tenemos, de que tenemos voto secreto, ¿sí? Y libre. Se supone, aunque no existe plenamente en Colombia, y ahí tenemos un debate bastante fuerte sobre fraude. Entonces, bueno, hasta ahí podría llegar. Ahora, Priscila dice, enseñar a los estudiantes a ser sujetos honestos y democráticos. Eso es una postura ética que me parece fundamental en una práctica educativa, en una práctica docente. O sea, por ejemplo, la honestidad en relación con los recursos públicos. Eso es un aprendizaje que hay que construirlo desde ya, porque además eso ayudaría también a ir formando una ciudadanía muy responsable con los bienes de todos. Y por lo tanto, muchas prácticas culturales que se reproducen en términos de la corrupción tienen que ver con lo que desde la infancia se escucha, se representa y se hace. Pues, o mejor, ven a hacer. Entonces, los niños y niñas, de tal manera que formación de sujetos honestos, responsables, con los recursos públicos y democráticos me parece central. O sea, formación democrática. Mira, y ahí con Mateo, no, uno puede tener una postura, pues digo yo, no, la democracia no es solo uno habla de democracia no solo desde una postura subjetiva, uno puede hablar de democracia desde las distintas, los distintos desarrollos teóricos, conceptuales que la filosofía política o en la ciencia política hay. Yo puedo poner ese panorama como maestro, pues, o por lo menos lo que conozca, y ya yo sí puedo decir respecto a la democracia, yo qué pienso, porque es la democracia. Yo decir qué pienso sobre la democracia no necesariamente ya está eh, vinculado a una postura ideológica. Yo puedo decir, yo estoy de acuerdo con Aristóteles, la democracia es el sistema político, no es un sistema político perfecto, pero es el sistema político mejor. Y uno podría decir, ah, estoy de acuerdo con ese planteamiento filosófico. Bueno, no sé, ese es un tema ahí por trabajar. Y ya hay una afirmación que es de Mateo, y la quiero leer, esta, o sea, claro, porque está en el chat, es también difícil cuando un joven habla sobre política en un país donde considera a sus jóvenes ignorantes o adoctrinados, omitiendo todo argumento o justificación con peso académico o probatorio. Y todo se resume en la siguiente imagen. Mateo, intenté abrir la imagen, pero no sé qué me pasa a mí, debe ser que no lo hace abrir y no me dio. Entonces, de pronto me la compartes y también por WhatsApp, porque me interesa mucho. El asunto es que en esto que plantea Mateo, pues obviamente como un punto de vista, bueno, maravilloso que lo presentes y lo compartas. Escuchamos entonces a Leandro y ya nos vamos, ¿no? ¿Le parece, Mateo? Y estudiantes y egresados. Sí, sí, sí. No, Bueno, realmente esto daría para seguir hablando y hablando y hablando. Es que claro, claro, es realmente muy interesante el tema, sí, bastante amplio. pero la verdad sí me están sacando los pero de Claro, acá. vale. Entonces, Leandro, Pero muy cerramos. agradecido y muy interesante todo. Las preguntas, no, genial, está Claro. genial. Y así es. Esto es lo que a uno le gusta. Es Ajá. maravilloso. Mateo, ¿y puedes escuchar a Leandro? Pero tampoco me deja ver la imagen a mí. Intenté descargarla, pero Ah, bueno. Pero no escuchemos me a Leandro permite. entonces. El archivo no es compatible. Vale. Escuchemos a Leandro entonces, Mateo, y ya ahí sí te dejamos ir. Listo. Leandro, ¿qué más? Buenas noches, profe. Qué Qué bien, gusto qué bueno verte, escucharte. reencontrarnos en estos espacios y bueno, también agradecerle a la universidad de permitir estos temas de discusión que son tan necesarios para la construcción colectiva y social. Bueno, referente como al tema que se viene planteando y discutiendo,
y también como desde la experiencia profesional, docente que he tenido pues como a lo largo de estos años en el cúmulo de la educación, sobre todo educación pública, eh, tengo pues como un aporte y es que pensaría que en este ejercicio de hacer conciencia, de preguntarnos por esa democracia y por el sentido de discutir pedagógicamente y socialmente esta cuestión de elecciones. Yo pienso que no bastaría únicamente con señalar la realidad. Me parece, de hecho, que el papel del maestro en señalar inclusive la realidad puede convertirse en un juego inclusive peligroso, porque la realidad pues no deja de ser hegemónica, no deja de ser una construcción de poder y no deja de ser selectiva, ¿cierto? No podemos hablar de unas realidades demasiado generalizadas. Tú ya hablabas, Edgar, de esa construcción social de la realidad y hablando pues que la realidad puede ser una construcción cultural, social, económica, puede ser inclusiva, inclusive desde credos particulares, y cuando me refiero a credos es hacia intereses particulares. Entonces, el hecho de que el docente señale realidad, yo me preguntaría, ¿qué tipo de realidades señala el docente? ¿Hacia qué realidades se aboca? ¿Cierto? Porque, digamos, vuelvo y repito, la realidad no deja de ser selectiva dentro de esas circunstancias. Yo pensaría más en, en mirar mecanismos y herramientas que ayuden a los estudiantes, no solamente a los estudiantes, porque inclusive el papel del docente va más al ejercicio de lo social, de brindar a sus sociedades y a sus educandos la posibilidad de adquirir una serie de herramientas y de criterios que le permita entrar en el juego de lo político y de lo social. De hecho, ahorita a Mateo le escuché varias veces alusión a Platón y seguramente tendrá muy en cuenta el mito de la caverna, ¿cierto? Y en el mito de la caverna, si bien se señala la realidad, hay realidades que no se cambian y por más que se les señalen a ciertos sujetos, esas realidades no se transforman. ¿Pero por qué? Porque no se poseen las herramientas de transformación necesarias y de criterios para poder, digamos, tener una vinculación directamente con el asunto político y con el asunto social. Entonces creo que desde lo educativo señalar solo la realidad sería más bien un ejercicio demasiado simple y un ejercicio muy llano, ¿cierto? Yo creo que es más el asunto de mediar en esas estrategias, de esas herramientas. Ahora, yo creo que el papel, cuando escuché la conferencia, vi el logo de esta conferencia, el título, que decía el rol del docente en épocas de elecciones. Yo pensaba más en la figura del docente que es capaz de reunir la polifonía social, indiferentemente de la ubicación política, social y económica al que está abocado, los colectivos individuales y los colectivos sociales y culturales. Entonces yo creo que el papel del docente, aunque es un ambiente bastante agreste de ser mediador, estamos llamados a escuchar la polifonía de esas voces y bueno, y cómo poner en armonía, en diálogo y discusión ese múltiples voces que cada quien tiene su realidad, tiene sus intereses, tiene su grito, ¿cierto? Entonces, es un papel de construirse, de venir. Igualmente somos sujetos en movimiento, no estamos estáticos. Y bueno, habríamos que replantearnos mucho dentro de ese oficio educativo de escucharnos, de dialogar. Ahora cuando no, continuamente la sociedad se está señalando los unos con los otros como electores, ¿cierto? Y que nos cuesta comprender, digamos, la solidaridad y la tolerancia de esa escucha y de esa proposición. Leandro, muchas gracias, hermano. Qué bueno escucharte eh, escuchar tu propuesta acerca de cuál podría ser el papel del docente y tu insistencia en poder establecer mecanismos y herramientas que se puedan brindar a los educandos para que puedan tener criterios en el juego de lo político y lo social. Me parece clave. Y lo otro es el llamado a poder favorecer un escenario para que la polifonía de voces tenga ese escuche.
de tal manera que muy interesante, te agradecemos mucho, mucho, Leandro, como a todos los que han participado con sus preguntas, con sus posturas, con sus posiciones. Sé que estos, como decía Mateo, este tema es para estar conversando por siempre, de tal forma que, pues no sé, Liliana abrió la pantalla ahorita y yo creo que ella es la que va a hacer la despedida. Liliana, ¿por qué? O despedimos nosotros. Bueno, no, yo quería, por supuesto, pues obviamente estuve acá escuchando este espacio, viendo a los egresados, a los estudiantes y Mateo, de antemano, muchísimas gracias, qué rico que pudiste acompañarnos, aunque hace rato te están sacando y nosotros dejándote aquí adentro. Profe Edgar, qué rico estos espacios y bueno, por supuesto a todos los egresados, como lo mencionan, siempre son bienvenidos en estos espacios y desde la dirección y desde el programa, quiero como decirles que si ustedes tienen sugerencias de temas que sean la excusa y el pretexto para que nos encontremos, ya sea que nos encontremos presencial o que sigamos buscando estos espacios en la universidad, siempre vamos a tener la disposición y la apertura para que dialoguemos. Dentro del currículo hay unos temas de los que no hablamos y este es uno de ellos y vemos la necesidad de nombrarlos para que no hagan parte de ese currículo nulo o ese currículo inexistente que va quedando por fuera. Entonces, que sea siempre una excusa o un pretexto para hablar de aquello que como maestros tenemos ahí en nuestras cabezas, en nuestros corazones y que sabemos la importancia que tiene nombrarlo. Entonces, gracias a ustedes por hacer posible este espacio, gracias por esas reflexiones, gracias a todos por esa participación y bueno, como saben, con toda la disposición y la apertura para seguir construyendo espacios de reflexión, de diálogo, donde siempre tenemos un buen pretexto para encontrarnos. Lili, muchas gracias. Mateo, muchas gracias. Mateo, muchas gracias y a todos. Muchas gracias, Muchas Lili. gracias y Chao. abrazos. Me encanta verlos. Bien. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias a todos. Mil gracias, feliz noche para todos. Vale, Catherine, gracias a ti. Que estés muy Kate, bien. gracias. A ustedes, excelente tema, que estén muy bien. Qué bueno, gracias. Gracias, Edgar, Mira, gracias. Chao. mira, a ti, chao, que estén bien. Qué bueno, Joan, Estefanía, mira, ahí toda, no, qué cantidad de gente. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, profe Edgar, cuídate, chao. Lo mismo, Vigila, chao.